Bien, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a tener la enseñanza de hoy, jueves 6 de agosto del 2020. Y vamos a tomar un tema que hemos visto en muchas ocasiones en la iglesia y vamos a retomarlo porque creo que es necesario hoy en esta situación ver a nuestro Dios como nuestro pastor. Ahí en el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor. Hay ocasiones en que escuchamos mensajes y nos sentimos bien y decimos: ay, no, está aburrido. Pero creo que hoy es muy necesario que Jehová sea verdaderamente nuestro pastor. Aquí en la Biblia el Salmo 23 es uno de los salmos de David. Es uno de los salmos donde mejor expresa lo que para él, para lo que para David era el Señor. Más que un poema literario, más que una frase que todo el mundo conoce, el Salmo 23 es un testimonio de parte de David, es un testimonio de gratitud hacia Dios. ¿Qué podía decir David del Señor? Y vamos a ver en esta hora. Dice en primer lugar: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esto es lo que ya conocemos, esto es lo que ya hemos leído, hemos visto, hemos escuchado. Pero vamos a poner atención en lo que quiere decir David de este salmo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aquí en primer lugar, hermanos, habla acerca de la figura de Dios como el pastor. Y nosotros solamente decimos: Jehová es mi pastor, sí, ya lo sé. Jehová es mi pastor, sí, lo entiendo. Pero no estamos disfrutando de esa actitud de Dios como pastor, como mi pastor. Ni siquiera vemos lo demás, nada me falta. Entonces, aquí lo que vemos que la figura principal como el pastor, encontramos a Dios como la figura de su pueblo. Y esto ocurre, hermanos, con mucha frecuencia en las Escrituras, en la palabra de Dios. Yo tengo aquí algunos pasajes que quiero que ustedes anoten ahí. Yo los voy a leer aquí, pero ustedes anótenlos. Bueno, ahí tienen guardada la enseñanza, la pueden escuchar nuevamente. Por ejemplo, Isaías 40:11 dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién? ¿Qué es lo que vemos aquí? Como pastor apacentará su rebaño. Se refiere a Dios como nuestro pastor. Él apacentará, Él cuidará, Él protegerá, Él nos ayudará en cualquier necesidad. Por ejemplo, Ezequiel 34:11 dice, también el versículo 31 o hasta el 31, pero aquí solamente vamos a ver esto. Aquí, hermanos, más bien es un buen número de versículos, pero véalos usted ahí cuando tenga tiempo. Pero aquí, en esta porción, Ezequiel 34, 11 al 31, habla de la relación entre Dios y su pueblo, pero Dios como la figura del pastor y el pueblo como su rebaño. Búsquelo, léalo y verá que ahí el autor o el actor principal, la figura principal es Dios sobre su pueblo como rebaño y Dios como pastor. Entonces búsquelo y léalo para que vea esto. En el discurso acerca del buen pastor,
que el Señor Jesucristo pronuncia ahí en Juan capítulo 10. Él se presenta como el buen pastor, y nosotros, usted y yo como creyentes, ¿qué es lo que somos? Si Jehová es el pastor, nosotros somos las ovejas. Fíjese lo que dice Juan 10, 11, y lo puede buscar usted hasta el versículo 21. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y sigue hablando y sigue diciendo en relación al pastor. Y aquí nos habla de la figura del pastor, que es el Señor Jesucristo. En primera de Pedro 2:25, si usted lo busca ahí, Pedro también utilizó esta figura del pastor y de las ovejas. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y sigue hablando, tengo otro pasaje más ahí en Apocalipsis 7:17, la relación futura que habrá entre el Señor y los suyos, que somos nosotros como cristianos en la eternidad. Se describe bajo la misma alegoría. Y fíjese lo que dice en Apocalipsis 7:17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ese es el plan de Dios, seguir Él como pastor, como nuestro pastor, y nosotros como nuestras ovejas. Por eso dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque Él nos va a pastorear, porque Él nos va a cuidar, Él nos va a dirigir. Hoy nosotros tenemos temor a esta pandemia, tenemos temor a esta enfermedad, a este virus, y poco a poco nos vamos olvidando de Dios y estamos cayendo en las redes del mundo. Nos estamos enfrascando en todo lo que están diciendo, que los muertos, que los contagiados, que si el tapabocas, que si la mascarilla, que si el gel, y estamos cambiando nuestra finalidad. Ya hemos quitado a Jehová como nuestro pastor, como que nada nos va a faltar. Entonces, ahora estamos viendo que todo nos falta. Estamos teniendo problemas económicos, estamos teniendo problemas de comunicación. Ya no hay oportunidad de salir, y cuando sale uno sale protegido y con mucho temor. Entonces, el primer punto es, Jehová es mi pastor, nada me faltará. David, el salmista David, sabía por experiencia, una experiencia muy personal, una experiencia que él vivió, lo que significaba pastorear. Por ejemplo, cuando David se identificó con el rey Saúl, en la ocasión cuando Goliat los desafiaba, le dijo estas palabras. Fíjese, ahí en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34 y 35. Esto fue lo que dijo David. Tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. O sea que David conocía el trabajo de un pastor. David sabía por experiencia personal lo que significaba pastorear, lo que significaba ser un pastor, lo que significaba el trabajo de un pastor. Y es por eso que su relación, la relación de David, la relación como rey hacia la nación, fue como la relación de un pastor hacia su rebaño, de un pastor que cuida a su rebaño, que cuida a su pueblo. Dice ahí en el Salmo 78, 70, 71 y 72, dice, ¿quién lo eligió? Dios.
eligió a David su siervo y lo tomó de la majada de las ovejas, de tras las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Y es así como trabaja un pastor. ¿Qué trae un pastor en las manos? Su vara y su callado. Y esa vara y ese callado, ¿qué van a hacer? Infundir aliento, no temor, no espanto, no terror, sino aliento. Y David conocía, David sabía por experiencia ese trabajo. Dice la otra parte del pasaje ahí en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Estas palabras son una confesión, hermanos, una confesión de la gran confianza que tenía David. David tenía una gran confianza en Dios como aquel que suple todas las necesidades, pues, de sus hijos y especialmente de él como oveja. Por eso dice, Jehová es mi pastor o Jehová es mi pastor, y hay una pausa ahí. Jehová es mi pastor, y luego dice, nada me faltará. Ahí en Filipenses 4:19, usted lo conoce de memoria. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Todo. Yo creo que ya entendemos, ya sabemos qué significa la palabra todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nosotros podemos pedirle a Dios todo lo que quisiéramos, todo lo que nosotros queremos, todo lo que nosotros necesitamos, podemos pedírselo a Dios. Y Él nos lo va a dar conforme a sus riquezas. Primera de Pedro 5:6. Dice ahí que habla del cuidado que Dios tiene de los suyos, el cuidado que Dios tiene de nosotros. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuáles son nuestras ansiedades? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? ¿Qué nos preocupa? ¿El trabajo? ¿El dinero? ¿La familia? ¿La enfermedad? ¿El contagio? ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Cuál es nuestra ansiedad? Entonces, toda esa ansiedad, échasela a Dios. Dásela a Dios. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hermanos, nosotros no vamos a poder con todos esos problemas que me quieren correr. Vamos a ir nosotros a pelear, nos van a correr más rápido. Pero ese problema, esa ansiedad, dásela a Dios, y Dios va a tener cuidado de ti. Todo este problema, toda esta situación, todo lo que estamos viviendo, vamos a ponérselos a Dios. Porque dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me va a faltar. ¿A qué se podía haber referido David, hermano? ¿A qué se refería David con las palabras nada me faltará? ¿En qué estaba pensando él cuando dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará? Simple y sencillamente que Dios supla las necesidades materiales. Es lo que más nos preocupa, ¿sí o no?
las necesidades materiales, pero tiene su jerarquía, tiene su importancia las necesidades materiales, pero creo que las necesidades materiales más apremiantes son el alimento, la casa y el vestido. El alimento, la casa y el vestido. Y hoy en día, hoy en estos momentos, en este tiempo de dificultad, nos damos cuenta, hermanos, que el alimento es esencial. Vamos al súper y ya no hay esto, ya no hay el otro, y algunos productos los aumentan, y hay muchas restricciones, y el alimento está faltando. La casa, bueno, algunos tienen casa prestada, algunos tienen casa rentada, y en pocas palabras no tienen casa. Pero la casa es una gran necesidad, y el vestido también, pues tenemos que andar cubiertos por nuestra ropa. Ahora, que Dios suplía sus necesidades, las necesidades de David, que Dios suplía las necesidades físicas. ¿Cuáles son las necesidades físicas? Tenemos muchas necesidades materiales, muchas que nosotros queremos. Queremos una casa bonita, una casa grande, queremos un carro, queremos dinero, y bueno, queremos tantas cosas ahora que son cosas que en realidad no necesitamos, pero nosotros queremos. Pero las necesidades físicas, esas necesidades físicas, hermanos, pues principalmente es nuestra salud. Hoy en día, con estas enfermedades que hay, uno tiene problemas con la salud, con ese mosquito que anda, con el dengue. Te pica el mosco y ya, te enfermaste. Y esa enfermedad te trae otra enfermedad. Si no nos cuidamos, nos trae otra enfermedad, y así va sucediendo. Protegernos de los accidentes, hermanos. Hoy nosotros tenemos que andar con cuidado, a ver quién viene mal o a ver quién hace mal, porque hay accidentes tremendos constantemente, y tenemos que tener protección de los accidentes. Cuando vamos al trabajo, cuando estamos en la casa, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos haciendo algunas reparaciones en la casa, tener protección de accidentes. Y también otra cosa, defensa de sus enemigos. Los enemigos siempre solamente, hermanos, nos están acechando. Los enemigos nos están acechando a ver qué estamos haciendo mal para señalarnos. Tener cuidado y tener defensa de nuestros enemigos. Dios va a suplir, hermanos, todas nuestras cosas materiales, nuestras cosas físicas, y también todas nuestras necesidades emocionales. ¿Qué es lo que necesitamos emocionalmente? ¿Qué es lo que nos hace falta? Si usted se fija, no hay paz. No tenemos paz. No tenemos esa tranquilidad que quisiéramos tener. Llega la gente, llegan los hermanos del trabajo, y en vez de haber paz, en vez de haber tranquilidad, hay más problemas. Y que el niño hizo esto, y que el niño hizo aquel, y que vino y que vino el otro, y que llegó el recibo, y no hay paz. Y eso es lo que más necesitamos: la paz, el gozo y la felicidad en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra familia. Entonces, hermanos, a eso se refería el salmista David con nada me faltará: las cosas materiales, las cosas físicas y las cosas emocionales. Son las necesidades que tenemos nosotros hoy en día. Pero específicamente, ¿qué esperaba David del Señor? ¿Qué esperaba David de Jehová? ¿Qué esperaba David de Dios? Primeramente, paz. Primeramente, la paz que hace falta en todos los hogares, en todas las familias cristianas, en todos los cristianos. No hay paz en nuestro corazón. Cuando llega el tiempo
de buscar a Dios, no hay esa paz para buscar a Dios. Nos quedamos con lo que tenemos en nuestras manos, nos quedamos con lo que hemos hecho y dejamos a Dios a un lado. Pero cuando tenemos esa paz completa es cuando buscamos a Dios. Esta paz interna, esta paz nuestra, el salmista David la ilustra con 3 palabras. La paz se ilustra con el descanso, con el reposo y con el confort. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y luego, ¿qué dice? Confortará mi alma. Es lo que dice la palabra de Dios. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Es lo que dice el versículo 2. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, dice el versículo 3. Estas 3 palabras, hermanos, hablan de un mismo estado de ánimo. ¿Cuál es ese estado de ánimo que nosotros necesitamos? Es la paz que solamente Dios nos da. David tenía experiencia en esto, y David sabía por experiencia personal que la persona puede tener todo esto, puede tenerlo todo, pero si no tiene paz, no tiene nada. La persona puede tener confort, la persona puede tener reposo, la persona puede tener descanso, pero si no tiene paz, está perdido. Espiritualmente está perdido, está lejos de Dios. A eso se refiere esa paz. Ahí en el versículo 3 dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aquí nos habla de la guianza. Pero vamos a ver a qué se refiere con esto de la guianza. David sabía que la guianza de Dios lo llevaría por buenos caminos, lo llevaría por buenas sendas y prácticamente, hermanos, evitando las cosas malas. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él me va a guiar. Hermanos, cuando Dios nos guía, nos lleva por buen camino. Pero cuando no permitimos que Dios nos guíe, cuando nosotros permitimos que nosotros mismos nos guiemos o que alguien más nos guíe, nos va a llevar por malos caminos, por caminos que no son buenos. Cuando nosotros como cristianos no permitimos, hermanos, ser guiados por Dios, sino al contrario, seguimos nuestros propios caminos, lamentablemente terminamos en lugares malos, terminamos en malos pasos, terminamos en malos términos. Fracasamos en ese intento de sobresalir, en ese intento de conseguir algo, fracasamos. ¿Cuántos de nosotros sabemos, hermanos, que cuando sucede algo grave en nuestras vidas, que cuando llega un problema a nuestras vidas, con mucha amargura en nuestro corazón decimos, esto me pasa por andar en malos caminos, esto me pasa por no obedecer, esto me pasa por no entender, esto me pasa por no dejarme guiar por Dios? Y es lo que ahorita el diablo está buscando, destantearnos completamente,
y nos está diciendo, mira, Dios no te está ayudando, Dios no te está dando alimentos, Dios no te está dando trabajo, Dios no te está dando nada. Y entonces nosotros decimos, sí es cierto, ¿qué estoy haciendo en la iglesia? ¿Qué estoy haciendo con Dios? Y nos estamos apartando, nos estamos alejando, no nos estamos dejando guiar por la palabra de Dios, por su palabra. Debemos, hermanos, dejarnos guiar por la palabra de Dios. Dice el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y aquí nos habla de compañía. La compañía, la mejor compañía que nosotros podemos tener, hermanos, es Dios. Sí, tenemos amigos, muy buenos amigos. Nos tomamos café con ellos, compartimos, convivimos con ellos, pero no hay una mejor compañía que Dios. Fíjate bien, cuando tú te juntas con tus compañeros, con tus amigos, con tus mejores amigos, mejores amigas, siempre están hablando de fulanito, de fulanita, que aquel y que se equivocó y que no sabe. Pero cuando tú tienes la compañía de Dios, nunca criticas a nadie, ni Dios te habla de alguien. Siempre Dios habla de tu vida, de tu prosperidad, de tu paz, de lo que tú necesitas en tu vida. Y esa es la compañía que nosotros necesitamos, hermanos. El salmista David no niega que hay un valle de sombra y un valle de muerte, porque dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y David no niega esto, no. David dice, esto existe y ahí está ese valle de sombra de muerte. Pero lo que David reconoce, hermanos, es más importante que saber que ahí está la muerte. Lo más importante y lo que sí reconoce es que en medio de ellos siente la compañía de Dios. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué pasa, hermanos? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque la compañía ahí está, porque Dios ahí está en medio de nosotros. Una de las últimas promesas del Señor a nosotros como cristianos es la que está ahí en Mateo 28:20. Dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios no se aparta. Nosotros queremos alejarnos de Dios, pero desde que aceptamos a Cristo como Salvador personal, Él vino a morar a nuestro corazón. Él vino a estar en nuestra vida. Y por eso dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando tus pensamientos son malos, ahí está Dios. Cuando está tu amargura y tu rencor a todo lo que da, ahí está Dios. Cuando tú decides no darle a Dios lo que debes darle, ahí está. Él lo sabe, ahí está Dios. Porque dice la palabra de Dios, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De mí ya no te vas a separar. ¿Se acuerda usted cuando José fue injustamente llevado a la cárcel por causa de la difamación de la esposa de Potifar? No estuvo solo, ya que Dios estaba con él, y es lo que dice Génesis 39, 21 y 23. Dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, le extendió su bien, le extendió su favor, le dio misericordia. Pero, pues, ¿qué más quiere uno? Más que Jehová esté con nosotros.
Pero el problema no es que Él esté, el problema es que nosotros no lo entendemos. No entendemos que Jehová está con nosotros, que ahí está Él, que si tenemos un problema no necesitamos mortificarnos, solamente decirle, Señor, ayúdame. Y ahí está, en ese momento ahí está Dios. Ahí mismo en el versículo 4 dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y Dios nos da ese aliento. Cuando surgen, hermanos, las dificultades y los problemas en nuestra vida, cuando vienen esas dificultades, lo primero que nos sucede es desanimarnos. Pero aún así, la presencia de Dios trae ánimo. Dios ahí está apoyándonos, ahí está ayudándonos. Dice, yo estoy con vosotros todos los días, ahí estoy listo para ayudarte. Solamente dime, Dios, ayúdame y yo te voy a ayudar. Yo quiero ayudarte en todo momento, pero yo necesito que tú me digas, Señor, ayúdame. Dice el salmista, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y luego dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y ahí está Dios, hermanos, alentándonos, ayudándonos. Pero cuando surgen estos problemas y estas dificultades, hermanos, nos desanimamos, nos agüitamos y decimos, lo primero que decimos es, Dios no me está ayudando. Ya no voy a leer la Biblia, ya no voy a orar. Pues ya no puede decir que no puede ir a la iglesia porque no hay cultos. Pero usted está desanimado. Pero aunque esté desanimado, ahí está, hermanos, la presencia de Dios. Ahí en Isaías 41:10, el Señor le dijo a Isaías, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra. Siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Siempre. Siempre que nosotros querramos que Dios nos ayude, Él nos va a ayudar. Él está listo, dispuesto para darnos el aliento que nosotros necesitamos. Es interesante ver, hermanos, que la vara, que dice la palabra de Dios, la vara y el callado del Señor eran motivos de aliento y no de miedo. No era para espantar la vara y el callado, no, era para alentarlos, era para ayudarlos, era para animarlos, era para sacarlos de los problemas. ¿Cuántos de nosotros vemos en el poder del Señor un medio de castigo y no de protección? Dios tiene el poder suficiente para protegernos, pero eso sí, te portas mal, entonces sí viene el castigo. Si tú te portaste mal, si tú hiciste algo malo, si tú desobedeciste a Dios, si tú te apartaste del camino de Dios, entonces sí, ten miedo, porque el castigo va a venir. Pero el poder de Dios no es para castigarnos, sino es para protegernos. ¿Cuántos de nosotros de una manera muy equivocada vemos en el Señor un enemigo y no un amigo? Pues depende de qué situaciones estemos viviendo. Como les dije, estamos en problemas, nos hemos desviado del camino de Dios, nos hemos olvidado de sus mandamientos, estamos desobedeciendo, pues entonces no somos amigos, somos enemigos. En el versículo 5
Versículo 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y aquí, hermanos, la palabra clave es aderezas, porque lo demás lo conocemos. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y aquí la palabra aderezar, aquí la tengo en la computadora, dice componer, adornar, hermosear, guisar, condimentar, sazonar los alimentos, disponer o preparar alimentos o algo para alguien. Y entonces aquí, preparar la mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y es lo que dice aquí en el versículo 5. Nos habla de provisión, tener una provisión, tener una mesa, tener algo para darles a mis angustiadores, aquellos que tienen problemas, aquellos que tienen necesidades, darles de comer, darles provisión, darles alimento. Ahí en el Salmo 104, 14 y 15 dice, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Ahí está lo que Dios hace, nos alimenta, nos provee, nos adereza, prepara nuestra mesa, nos da la provisión que nosotros necesitamos, hermanos. Pero cuando nosotros tenemos a Jehová como nuestro pastor, tenemos todos estos beneficios. Ahí en el Salmo 37, 25, el salmista David escribió y dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha provisto, siempre ha dado lo necesario, siempre ha dado un alimento, un bocado, un pan, algo que tengamos nosotros en nuestra boca. Probablemente ustedes no lo saben, y es lo más seguro. Hace algunas semanas atrás no había dinero en la tesorería. Se acabó todo en los gastos de la luz, del seguro y en todo lo que tenemos que pagar, y hubo una semana que no se nos dio salario. Y pues como todos vivimos al día, pues no teníamos. Pero Dios suplió de una o de otra manera. Pues hasta ni lo quería decir, porque algunos van a decir, pues al cabo Dios le suple, mejor no voy a dar. Pero gracias a Dios por la provisión que Él tiene para nosotros. Esa semana tuvimos lo necesario, porque Dios, es la promesa de Dios, que Él nos va a proveer. Joven fui y envejecido, dice David, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y esas son las hermosas promesas de Dios, hermanos. Ahí en Mateo capítulo 6, versículo 32, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente acerca de la provisión, y una provisión divina. Dijo, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios conoce su necesidad y la mía. Dios conoce nuestras necesidades. Pero primeramente dice, no os afanéis qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. No te preocupes, no te afanes. Deja que Dios provea lo que tú y yo
necesitamos. Dios sabe que tenemos necesidad de estas cosas y Él nos las va a dar, Él nos las va a otorgar. Y también ahí en 2 Corintios 9:10, el apóstol Pablo dice aquí, Dios es el que da pan al que come. Eso es lo que dice la Biblia. Dios es el que da pan al que come. Dios es el que provee pan para el que come. Dios es el que provee todo lo necesario, todo lo que tú necesites. Ahí mismo en el versículo 5 también dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El aceite era símbolo, hermanos, de la presencia de Dios, trayendo una capacitación especial, un don especial para cada uno. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal, Él vino a nuestra vida. En aquel entonces en Israel los profetas, los reyes y sacerdotes eran ungidos antes de iniciar sus funciones, antes de iniciar sus trabajos, eran ungidos. La unción era el símbolo de la capacitación divina para sus tareas. La consecuencia de esta unción, hermanos, era una plenitud de gozo. Dice en el versículo 5, mi copa está rebosando. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos deseos, tenemos ánimo, tenemos ganas de hacer cosas. No solamente de decir, es que yo amo a la iglesia, yo quiero a la iglesia, yo quiero a los cristianos, yo quiero la obra, pero no pasa de ese yo quiero. Aquí está el templo, ahí están los cristianos, ahí está para apoyar, para ayudar, para orar unos por otros. Esa es la tarea que Dios nos ha dado. Orar unos por otros, perdonarnos unos a otros. Mi copa está rebosando, dijo el salmista David. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Dice en el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Bien y misericordia. Este bien y esta misericordia no son eventos esporádicos, hermanos, sino que son realidades permanentes, porque dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, ¿cuándo? Todos los días de mi vida. Hay un agradecimiento. David dice, y ese agradecimiento es que David dice, moraría en la casa de Jehová. Dice el versículo 6, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Se fija cómo nos hemos apartado de Dios? Porque nos hemos olvidado de la casa de Dios. Hay hermanos que nos han ayudado a hacer aseo, hay hermanos que nos han ayudado, un hermano que nos ayudó a pintar, algunos hermanos nos traen utensilios de limpieza. ¿Cómo podríamos decir Jehová es mi pastor y al final decir y en la casa de Jehová moraré por largos días? Este pasaje, hermanos, lo hemos olvidado. Yo por eso quise hablar sobre esto. Todo esto, hermanos, que hemos visto en esta hora, en este momento, todo esto lo tenía David, lo encontraba David en el Señor, como Jehová es mi pastor, nada me faltará. El problema es, ¿qué encontramos nosotros en el Señor? ¿Encontramos a Jehová como nuestro pastor? ¿O hemos encontrado al mundo como nuestro pastor? Hemos encontrado al dinero, las posesiones. Creo que es tiempo de recapacitar espiritualmente.
Yo les animo y les invito, hermanos, a estar leyendo, estar orando unos por otros, por nuestras necesidades. Estemos orando por el hermano Rafa. El día de ayer, Rafa Silva tuvo un accidente y solamente oramos y pedimos que Dios le cuide, le proteja, que sea con su familia. Y pues el susto fue grande porque se la dio su camioneta, se volteó, pero vamos a orar por él y por todos aquellos que están enfermos. Hemos compartido muchas peticiones de salud, de enfermedad, y pues bueno, hermanos, aprovechar ese tiempo y orar unos por otros. Ahí en las hermanas tienen muchas peticiones. Los varones pues no les cargamos mucho la mano, pero de todas maneras sabemos que debemos orar unos por otros, por nuestras necesidades, para que no nos alejemos de las cosas de Dios. Muchos hermanos se han apartado, muchos hermanos se han alejado, muy pocos hermanos han seguido cumpliendo con los diezmos y ofrendas. Faltan muchos hermanos más, por eso tenemos muchas necesidades, por eso hay ocasiones en que no se nos da completo el salario a nosotros. Pero bueno, Dios de todas maneras nos suple. Así es que, hermanos, yo les animo en esta hora a tener a Jehová como nuestro pastor. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, alabamos y glorificamos tu nombre y te agradecemos porque pues Señor, dentro de lo que cabe nos has tenido con bien, nos tienes con vida y con salud. Te pedimos, Señor, por cada uno de los hermanos de la iglesia, especialmente a los que escuchan y ven estas predicaciones. Pedimos, Señor, que tú los llenes con tu Santo Espíritu y les ayudes, Señor, a reconocerte a ti como el verdadero pastor, como el único pastor en el cual nada nos faltará. Te pido, Señor, por nuestro hermano Rafa, que ayer tuvo un accidente, sé con él, restablécele completamente. Sabemos que las cosas materiales, tú eres el dueño de ellas y pronto regresarán, Señor, pero la salud de nuestro hermano es lo más importante y te pedimos que tú seas con él. Bendícelo, Señor, en gran manera y a toda su familia. Sé también con los hermanos que están enfermos, con las hermanas que han pedido peticiones. Tú contéstalas, Señor, conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a seguir viviendo nuestra vida cristiana así como lo estamos haciendo en cuarentena. Y, Señor, que tú sabes en qué momento pronto esperamos que termine todo esto, Señor, de la pandemia. Te pedimos por nuestros gobernantes, te pedimos por nuestro presidente y te pedimos, Señor, por nuestra vida espiritual. Sé con nosotros, con cada uno de nosotros, con la Iglesia Bautista Libertad. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues muchas gracias por su atención en esta hora y Dios mediante el domingo tendremos otro mensaje. Dios les bendiga.